¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí. Estamos en la biblioteca Dr. Alberto Caturelli para hablar de literatura. Estamos con Tatik Carrión Ramos. Es una escritora, es docente, es editora, tiene una tarea cultural interesante y agradecemos tu visita. Junto con el saludo va el agradecimiento. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. Un saludo muy especial a todas las personas del Canal 20 y bueno, una alegría estar aquí con ustedes. Vos sos de Chía. Sí. Contame un poquito cómo es la estadía en Villa María, cuál es la agenda, qué se hizo, qué están por hacer, qué se viene. Bueno, gracias a la gestión de Darío Falconi, de Anabela Gil y de Carlos Gacera, pues bueno, estoy aquí conociendo esta ciudad tan bonita, que es mitad ciudad, mitad pueblo. Me parece muy mágico, muy lindo eso. Bueno, hemos estado en la Universidad de Villa María, hemos estado en la Medioteca, la biblioteca sí, de acá, pero en una zona más bien como entre urbana y rural. No recuerdo muy bien cómo es el espacio, pero es la descentralización de la biblioteca y de los programas. Creo que era un lugar que rescataron y que ahora lo convirtieron en biblioteca, que me parece maravilloso la transformación de ese espacio para la cultura y para pues la educación. Y bueno, el día de hoy vamos con Darío Falconi a la Feria del Libro de Córdoba, que me parece también genial ese espacio para los libros y la cultura. Bien, estás relacionada con, bueno, la presentación de tu material literario, y a la vez hay una charla que se refiere a la literatura colombiana contemporánea, ¿no? Sí. Respecto a eso, cuando uno habla de contemporáneo, ¿cuáles son algunos autores como para escucharte ir anotando, para saber qué es lo que se está leyendo, cuál es el momento histórico y a la vez el momento literario que está atravesando el país? Bueno, Daniel, pues conversando con la profesora Jessica Mariota de la Universidad de Villa María, pues estaba la necesidad un poco como de conversar qué es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? ¿Qué está pasando en la actualidad de la literatura colombiana? Y creo que están pasando cosas muy interesantes que tienen que ver, pues, obviamente con la política, con lo social, con lo comunitario en Colombia y especialmente el movimiento de mujeres escritoras en Colombia. Bien. Entonces, digamos que lo que más hablamos, antes de hablar de los clásicos, de aquellos autores que habían estado durante mucho tiempo, que han marcado la historia en Colombia, también un poco es destacar esas mujeres escritoras, antecesoras o de mi misma edad más o menos, para hablar acerca de sus obras. Entonces estuvimos conversando con los estudiantes acerca de por ejemplo, Amparo Inés Osorio, Dora Castellanos, Maruja Vieira, pero también otras más contemporáneas, Jenny Bernal, Viviana Bernal, Jenny León, Ana Rodríguez, que además Ana Rodríguez escribe minificción como una gran autora que ustedes tienen, que es Patricia Nacelo, que son amigas también. Entonces, pues creo que ahí nos vamos encontrando y conversando alrededor de todas esas cosas que nos van uniendo, ¿cierto? Y que podemos ir como destacando para seguir como intercambiando esos saberes. ¿Y cómo es esta cuestión de tocar o de meter las manos en el canon? Porque históricamente a nivel Latinoamérica y cada país tiene su propio canon literario donde predomina la presencia masculina. Sí, claro. Y al ver la historia y al encontrar los años, ¿cómo va haciendo esa tarea comparativa? ¿Se está exponiendo? ¿Vos sentís que se está exponiendo lo que era necesario? ¿Que se está saldando una deuda? ¿Cómo lo experimentas vos a eso? Tú lo has dicho, se está saldando una deuda especialmente con las mujeres. Colombia en este momento está muy preocupado por volver a hacer memoria de aquellas mujeres que han hecho historia, que pues rompieron precisamente con esas normas o con esos parámetros, y se está recuperando, se está recopilando la obra de ellas. Entonces se están haciendo pues nuevas publicaciones, se están haciendo homenajes, se están haciendo lecturas, un poco como poniendo la luz donde antes no estaba. Y creo que ese tema de justicia literaria es importante, porque si bien es cierto que hay autores que pues hicieron historia y que han sido difundidos, también es cierto que no era lo único que se hacía, ¿no? Claro, y en ese punto, cuando hablamos de las recuperaciones, que hay textos que ya eran inconseguibles a nivel librería, que la circulación era distinta o más bien local, ¿cómo es esta cuestión de volver a reeditar o volver a sacar? ¿Con qué panoramas se fueron encontrando y
y qué joyas han ido recuperando. Bueno, Elisa Mujica y Marvel Moreno, que son dos escritoras colombianas que ya no están, que escribían especialmente narrativa, porque casi siempre predominaba que las mujeres escribieran poesía, ¿no? Bien. Pero pues ellas son unas grandes narradoras colombianas, de ellas se han empezado a publicar obras, pero además se han abierto muchos concursos que tengan que ver un poco con la obra de ellas. Entonces, las personas que están interesadas, obviamente, en su obra, que las han investigado y que les gusta escribir sobre ellas, pues tienen la posibilidad de concursar en este tipo de espacios, pues también para hacer visible eso. Y adicionalmente, pues en el tema de entidades públicas como privadas o personas naturales que tengan este interés, pues también han hecho una serie, por ejemplo, de ciclos, de conferencias, de talleres que permiten pues dar a conocer a estas mujeres, y se han encontrado con un montón de información precisamente, y pues la están reeditando. Entonces pues eso es muy bueno para nosotras porque se amplía el patrimonio literario colombiano. ¿Y hay un rasgo particular que tenga lo literario a nivel latinoamericano o a nivel Colombia particularmente? Porque hablamos, por ejemplo, de Argentina, donde Buenos Aires fue el punto donde nacieron muchas expresiones artísticas que miraban más hacia afuera del país que hacia adentro. Es decir, siempre Argentina miró más hacia Europa al momento de escribir en determinadas generaciones y poco hacia adentro. Y el escritor latino es muy distinto al escritor europeo, en el sentido de que mientras el escritor europeo escribía en una mesa con iluminación y todas las comodidades, el latino tal vez lo hacía en un banco, en un piso que no era piso, sino que era tierra, en un contexto de crisis constante con el paso de los años. ¿Cuál pensás que son algunas de las características principales de la literatura colombiana, si se puede englobar algunos puntos o aristas que coinciden? Bueno, yo sí pienso que la literatura colombiana siempre ha dado cuenta de su contexto histórico. Bien. Siempre ha hablado sobre sí mismo, y eso pues me parece muy bueno, porque pues si nosotros no conocemos lo que somos, si no hablamos de nuestros propios orígenes, pues es algo pues difícil de conocernos y reconocernos y pensarnos como país, ¿no? Entonces, Colombia sí efectivamente ha hablado sobre sí, sobre sus campos, sobre su desarrollo económico y humano, obviamente que llegan las temáticas existenciales que siempre existen en la literatura, las filosóficas, la vida, la muerte, el amor, el desamor, bueno, tantas cosas, ¿no? Sí. Y también pues muy atravesados por el realismo mágico de Gabo, porque de todas maneras afectó positivamente la vida de las personas, especialmente de los que se dedican a la literatura. Entonces eso queda, así sea de una manera inconsciente, siempre queda y va saliendo, y mucha gente dice, pero es que tus cuentos tienen que ver con Gabriel García Márquez, que estás inventando esto, que esto es posible. Bueno, entonces yo creo que Colombia sí ha hecho también un trabajo, y especialmente ahora post-conflicto, ¿sí? Sobre hablar sobre su país. Claro. Y en ese punto, cuando hablamos de contemporáneo y cuando hacemos un contexto histórico o un corte en la historia, esta nueva oleada que si bien tiene de feminismo, pero también tiene mucho de progresismo y de falso progresismo, ¿cómo es encontrarse con una literatura o con una producción artística también en este punto donde ya parece que hasta el trabajo literario parece ser hecho en serie, que parece que todo es lo mismo, que la denuncia se va perdiendo, que estamos finalmente todos de acuerdo o estamos todos callados y no nos interpelamos? ¿Sentís que hay un momento histórico hoy en donde la denuncia o el abrirse intelectualmente ha mermado o se sigue sosteniendo eso? No, se sigue sosteniendo, y yo creo que incluso más, sigue fluyendo, creo que sigue profundizándose. Políticamente en Colombia ahora la izquierda, pues digamos, está en el poder, cosa que nunca había pasado, siempre habíamos estado desde la derecha, y pues es otra apuesta, ¿no? Lo que pasa es que los cambios, especialmente digamos como en Colombia, son muy lentos, ¿no? Y pues para nosotros hablar de paz es muy importante, porque es algo que queremos tener porque no la hemos tenido. Entonces,
considero que siempre hay como una conciencia sobre la escritura, sobre lo que nos ha pasado, y no solamente desde ese punto de vista, sino desde cómo nos relacionamos con los pueblos, ¿sí? La ciudad y los pueblos y las ciudades. Claro. Entonces, creo que esa conversación, digamos, bilateral de esos dos puntos de vista, de esos dos espacios, de esas formas de vida, pues hace que sea mucho más rica la literatura, y además creo que ahora hay muchas más oportunidades que antes para las personas de provincia, porque es que claro. es distinto hacer literatura en una ciudad donde tienes bibliotecas, donde tienes librerías, donde, bueno, tienes un montón de accesos. Bien. A donde no hay. Entonces creo que, sin embargo, hacen falta cosas, pero se ha logrado avanzar en el tema del acceso a la lectura y a la escritura, digamos, en diferentes partes del país. Hay una democratización, o por lo menos todos parten en cierto punto desde un mismo inicio para la creación. Y ya en Argentina, vos como lectora, ¿qué autores argentinos son los que visitás, tanto a nivel contemporáneo como a nivel histórico? Incluso cuáles autores suenan allá en Colombia, porque uno desde aquí, tal vez en su ego o en su cuestión patriótica o en su narcisismo, imagina que todos nuestros escritores se merecieron el Nobel, que todos fueron brillantes, pero no sabemos el consumo más allá de las fronteras que tenemos. ¿Qué es lo argentino que llega por allá? Claro, es que siempre a uno lo leen diferente desde otras partes, ¿no? Sí. Y lo interpretan también diferente. No, pues de Argentina pasa lo mismo que pasa con muchos países, y es que quedan los clásicos, ¿no? Siempre como que se mencionan, como que siempre se regresa a ellos. Pues está Pizarnik, está Storni, está Cortázar, está Borges, bueno, entonces digamos que como los mismos, pero en los festivales, los encuentros de escritores, claro, los simposios, los conversatorios, todo este tipo de actividades que son pedagógicas, que son literarias y culturales, pues nos han permitido conocer a otros escritores. Por ejemplo, Isol es una gran escritora argentina que hemos pues seguido en el tema de la literatura infantil, que nos parece bastante interesante. Ha estado muchas veces en Colombia, entonces pues digamos que Isol es muy interesante para nosotros. Bien. Por su propuesta. Patricia Nacelo, que te la comentaba, que es de Córdoba, ahora pues vamos a vernos con ella en todo el tema del microrrelato, la minificción, claro, que es un género que siempre ha existido, del que siempre se ha hablado, pero no tanto. Claro. Como de la poesía, por ejemplo, o de la novela, ¿no? Entonces, claro, el microrrelato también muy interesante desde ese punto de vista. De Buenos Aires, pues Pablo Di Marco. Pablo ha estado muchas veces en Colombia, en varios festivales, es un gran amigo, un gran novelista, trabaja todo el tiempo con corrección de estilo, además quiere mucho a Colombia. Eso es muy importante. Y acá pues está Darío Falconi, con quien siempre hemos conversado, que ha compartido mucho, digamos, como su trabajo editorial, que trabaja por los escritores de su pueblo, de la provincia, que es importante, porque si nosotros no nos impulsamos entre nosotros mismos, pues va a ser un poco más complejo, ¿no? Entonces, claro, digamos que ahí vamos como conociéndonos y descubriéndonos a través de los otros, claro, ¿no? De cómo tú me puedes recomendar un autor, una autora, y bueno, viceversa. La última, antes de hacer un corte, una pausa cortita, es consultarte cuando uno hace este revisionismo histórico y cuando uno se encuentra con obras viejas, ¿cómo es revisitar lo que envejeció mal? ¿En qué sentido? ¿En un sentido contextual? ¿En un sentido estético? Volver a visitar, qué sé yo, en Argentina tenemos el tango, que el tango tiene una raíz que es del macho tanguero. Entonces, si hoy revisitamos el tango, tal vez hay resquemores y decir, no puede ser que esta música se escuche hoy, o no puede ser que estos textos hoy sigan en circulación. ¿Cómo es cuando les toca a ustedes, como especialistas de las letras, encontrarse con textos tal vez incluso fundacionales, que generan un resquemor? Sí. Es muy fina la línea entre la cancelación de una obra a veces, y eso es el temor que se padece a que sea borrada una parte de la historia también, ¿no? Bueno, pues yo pienso que todo tipo de obra siempre ha sido importante y será importante y hará parte de la historia, y que siempre hay que regresar a la historia, ¿no? En Colombia nos pasa eso, si uno olvida lo que ha pasado, pues ¿cómo hace para no cometer los mismos errores? Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el tango. Claro. En Colombia, Gardel murió en Colombia, en Medellín, claro, sí, ¿no? Y estamos como muy cerca también por eso. Y
y pienso que eso también va un poco como en los gustos y en los intereses. Por Bien. ejemplo, la gente que le ama la historia, pues siempre se va a ir hacia la historia y siempre va a buscar esos hitos importantes, ¿sí? Que cambiaron el mundo, que aportaron algo, digamos, al mundo, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo lindo de la literatura? Que cada vez que tú regresas a ella encuentras cosas diferentes, porque tú ya no eres el mismo. Tú no eres el mismo lector de hace 5 años, ni hace 10 años, ni hace 15 años. Entonces, si vuelves a una obra, vas a encontrar otras cosas. Y eso es lo bello de la literatura. Además, que la literatura generalmente trata de dar cuenta, de dar testimonio de un momento histórico, ¿sí? De una manera distinta, porque la historia nosotros pues nos las han vendido de la manera en que era más conveniente para de pronto los gobiernos o algo así, pero cuando los mismos artistas son los que cuentan la historia, creo que hay un poco más de verdad y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, y esta importancia justamente, ¿no?, de la historia a veces contada por los ganadores y muchas veces, incluso a nivel político, muchas veces aquellos que hablan del Estado son los que menos han padecido a veces la ausencia de un Estado, o los que menos han recurrido a la necesidad de ese Estado para que los cobije, tanto a nivel político, a nivel literario y todas estas cuestiones. Nos quedan hablar de tus títulos, nos quedan hablar de tu obra. Hacemos una pausa bien cortita y seguimos por aquí con Tatik Carrión Ramos. Pausa.